Hola con todos, muy buenas noches. Yo soy Ana Paula Yagual de Fortaleza Consultants Inc. y estamos aquí en una sesión más de nuestro evento Noviembre Circular que estamos organizando en conjunto con EPROP. Eh, Esta es nuestra novena sesión de, como les mencioné, el evento Noviembre Circular. El día de hoy se tiene el tema La cadena de suministro es una barrera para la circularidad. Desde Canadá nos la comparte Cheryl Perdomo. Cheryl Perdomo tiene una maestría en Ciencias de Diseño de Ingeniería de la Universidad McMaster en Canadá. Además, posee título de Ingeniería Agroindustrial y Designación Profesional Ambiental de Eco Canadá. Cheryl es una experta en sistemas de gestión ambiental con 12 años de experiencia brindando soluciones sustentables en toda la cadena de valor de fabricación, impulsada por su pasión por el medio ambiente y por el cambio climático. Durante su experiencia laboral en la industria manufacturera, ha desarrollado una amplia comprensión de la mejora de procesos y la mejora de la satisfacción del cliente. Fundó Made in Circular, un espacio de pymes donde asesora a una cartera diversa de clientes en criterios ambientales, sociales, de gobernanza y desempeño económico, brindando experiencia técnica para crear planes de negocios considerando principios de economía circular. Cheryl, tienes todo el espacio para ti para poder compartirnos tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Ana Paula. En este momento voy a compartir mi pantalla. Si me puedes dar acceso a compartir, por favor. Claro, un momento, por favor. Sí, Listo. perfecto. Ok. En este momento deberían ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Nada, primero que nada quisiera agradecer por la invitación y quisiera reconocer el trabajo que han hecho tú, Ana Paula y Miguel para hacer posible este evento masivo. Siento que este tipo de eventos es fundamental para compartir las diferentes experiencias, generar una red de apoyo y, por supuesto, ir aumentando nuestro inventario de caja de herramientas que tenemos para al momento de abordar iniciativas sostenibles. Sobre todo en este tema de economía circular, que para muchas personas o muchos entes lo ven como algo muy lejano, que por supuesto va a depender del contexto. Entonces, muchas gracias otra vez y muchas gracias a todos los que se están incorporando en este momento a la presentación. Em, Quise realizar esta presentación enfocado en lo que es la cadena de suministro, ya que muchas veces es un tema que no a todo el mundo le gusta porque se ve ciertamente que es complejo. Entonces, si bien es cierto, es complejo, pero por supuesto va a depender mucho del contexto en el cual se está aplicando. Entonces, por supuesto, me llamó la atención hacer este tema porque debemos empezar a pensar que la cadena de suministro no es algo adicional en la economía circular, sino que debería estar involucrada desde el momento cero en el cual estamos pensando o haciendo el diseño del producto. ¿Ya? Em, sin más preámbulos, bueno, una pequeña introducción, ya Ana Paula me hizo la presentación y muchas gracias por eso. Solamente me gustaría agregar que mi impulso para participar en el campo de la sostenibilidad viene de una aspiración fundamental de contribuir al avance de una sociedad más sostenible. Para ello debemos aceptar que debemos compensar todas las consecuencias de las prácticas insostenibles que hemos hecho hasta ahora y para ello requerimos hacer un cambio transformador y de raíz. Además que estoy convencida de la idea de que la sostenibilidad no solamente tiene un enfoque medioambiental, sino que también tiene un enfoque estratégico óptimo para las empresas. Y por eso es que trabajo alentando a todas las empresas a adoptar prácticas que se alineen con el bienestar ambiental y social, por supuesto, a largo plazo.
Entonces, ya entrando de lleno en el contenido, en esta conversación que vamos a tener hoy, vamos a pasear en este tema que si bien es bien profundo, bien extenso y complejo, me gustaría enfocarme en estos 4 puntos que ven en pantalla. Vamos a hablar sobre los modelos de cadena de suministro, cuáles son las características de la cadena de suministro para adoptar la economía circular, cuáles son las medidas de desempeño, que por supuesto van a ser totalmente diferentes a la cadena de suministro tradicional, y al final vamos a ver cuáles son las barreras y las oportunidades que tenemos para finalmente responder, ¿es la cadena de suministro una barrera para la economía circular, sí o no? Entonces, tenemos los diferentes modelos de cadena de suministro. Existen distintos, pero vamos a categorizar o a pensar que tenemos dos, el tradicional y el sostenible o sustentable. Vamos a comenzar con la cadena de suministro tradicional. La cadena de suministro tradicional muchas veces, o las empresas, o la manera como tenemos de describirlo, es de una manera muy simple. Por ejemplo, necesito generar un producto, por lo tanto necesito encontrar la materia prima para pasar por ese proceso de transformación y luego tener mi producto final que va a ser, por supuesto, entregado a través de un proceso logístico al consumidor final. Pero la forma de describir esto como una cadena de suministro es una forma muy simple que realmente no llega a describir lo complejo que esta es. Entonces, voy a hacerles un ejemplo. Queremos hacer la producción de un carro eléctrico. Por lo tanto, tenemos que pensar en todas las partes, todos los materiales que necesito para la fabricación de ese carro. Pero resulta que si nosotros vamos como con a más detalle, cada material que necesitamos, a su vez tuvo que pasar por una serie de transformación mucho antes de que nosotros recibirlo para poder realizar este producto final. Un ejemplo, necesitamos realizar la celda de batería para este carro eléctrico. Entonces, si necesitamos la celda de batería, necesitamos hacer 4 pasos atrás para poder entender cuál es la materia prima que necesito. Por ejemplo, necesito hacer la extracción de la materia prima, necesito la minería, donde necesito obtener 10 diferentes metales o minerales. Después, el procesamiento, involucrando diferentes procesos de fundición, aleación para cada uno de esos metales. Posteriormente, necesito la creación de los componentes, la producción de los diferentes materiales compuestos, para después, y aún ahí, es la manufactura final de la celda de batería. Entonces, estamos hablando de diferentes niveles de proveedores que están involucrados y que no necesariamente estamos viendo. Es por eso que la WBCSD, que por las siglas en inglés es el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, dice que ya no podemos hablar de lo que es una red o una cadena de suministro, sino más bien lo tenemos que ver como una red de suministro, porque esta red no solamente es compleja, pero adicionalmente está disgregada de diferentes proveedores que a su vez cooperan o compiten entre ellos y que adicionalmente tenemos que considerar funciones habilitadoras como finanzas, seguridad física, digital, tecnología para los sistemas de planificación, inventario, etcétera. Entonces, a partir de ahora que cuando consideremos cadena de suministro, a pesar de que vamos a seguir llamando cadena de suministro, necesitamos empezar a pensar de que realmente no es una cadena, sino es una red compleja. Esa es la primera característica de nuestra de nuestra cadena de suministro tradicional. La segunda característica que tenemos que tener en cuenta para definir este modelo tradicional es que está diseñado hacia adelante. El sistema logístico aguas abajo está diseñado para siempre ir hacia adelante y para generar valor cada vez que se va moviendo hacia adelante. Eso no quiere decir que el sistema no haya un paso hacia atrás, porque de hecho lo tiene. Sin embargo, el movimiento hacia atrás de nuestro sistema logístico es solamente
o está asociado solamente a pérdidas, salidas no conformes, cliente no satisfecho. Entonces, si nosotros queremos movernos o empezar a implementar cosas diferentes en cuanto a la cadena de suministro y al sistema logístico, tenemos que empezar a pensar que tenemos que cambiar esa forma de pensamiento que el retorno es algo negativo. Y la tercera característica es que la cadena de suministro moderna tiene a su vez em, eh, ciertas cualidades. La primera es que es súper larga, no solamente en la escala de tiempo de cumplimiento, sino también de distancia. Es compleja, como ya vimos con la celda de batería, con ese ejemplo, de que el número de niveles de proveedores es cada vez más complejo y, por lo tanto, estamos involucrando diferentes países y diferentes contextos geopolíticos. También, cada vez estamos viendo que el porcentaje de obsolescencia está incrementando. ¿Por qué? Porque la tecnología está creciendo exponencialmente o avanzando exponencialmente en cuanto a su velocidad. Es decir, que un teléfono que antes era válido o el año pasado era válido, ya el siguiente año no lo es. Entonces, ¿qué pasa con esas unidades o con esas materias primas o esos componentes que estaban destinados para el producto obsoleto? Entonces, tenemos que empezar a pensar cuál es eh, el tema de obsolescencia. Luis, veo que aquí en el chat estás consultando, estamos en la presentación de las características de cadena de suministro, donde ves a tu mano derecha un carro o un proceso de manufactura de carro. Ya. Y em, la última característica dentro de la cadena de suministro moderna es que tiene falta de transparencia, que está bien ligada a lo que es la segunda la característica que mencioné anteriormente, que es compleja. Si el número de niveles de proveedores aumenta, entonces aumenta la falta de certeza en cuanto a información de los procesos y materiales que utilizan eh, los proveedores. ¿Ya? Entonces, estas son las características de la cadena de suministro tradicional. Tiene que ser llamada como una red, es compleja, está diseñada para siempre ir hacia adelante, a excepción de cuando haya temas negativos como salidas no conformes, y que la cadena de suministro moderna tiene ciertas características como por ejemplo es larga, es compleja, tiene alto porcentaje de obsolescencia y falta de transparencia. Con eso en mente, necesitamos entonces pasar a cuáles serían las características de la cadena de suministro sostenible. Antes de pasar allí, aquí tengo otro ejemplo bien claro este es un ejemplo de la industria de la moda, de la ropa. Mucha gente o en muchas entidades ven los procesos así de simple, donde tenemos obtención de materia prima, producción, uso y qué pasa después del uso. Pero, ¿qué está pasando entre cada uno de esos procesos? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta de que cada uno de los procesos va a tener una salida, va a tener unas emisiones, va a tener unos desperdicios que necesitamos cuantificar para considerar que estamos entendiendo cuál es la cadena o la red de suministro tradicional. Entonces, aquí tenemos la cadena de suministro sostenible. Eh, Tal como cualquier proceso, y para quienes estén familiarizados con el concepto de Lean Manufacturing y Six Sigma, em, existen todos los procesos de manufactura, existen desperdicios. Estos desperdicios son, bueno, puedo mencionarlos rápidamente. Los desperdicios son la sobreproducción, que es la forma más obvia de desperdicio en fabricación. Tenemos el inventario, que este es el desperdicio asociado con el inventario no procesado o que fue procesado pero no vendido, los defectos, movimientos,
exceso de procesamiento, espera y transporte. Ahora, en el mundo logístico también debe verse como un proceso de transformación, donde tenemos transporte, almacenamiento, operaciones de manipulación, lo cual involucra equipos, maquinaria, uso de energía, y a su vez vamos a generar ciertos desperdicios. Entonces, como un proceso logístico también es un proceso de transformación, tomamos de Lean Manufacturing y de Six Sigma la identificación de los desperdicios que mencioné anteriormente para que sea la base de una cadena de suministro sostenible, ¿ya? Entonces, basado en esto y basado en los principios de Lean Manufacturing, la cadena de suministro tiene 8 principios para volverla más eficiente y sostenible. Para indagar en estos 8 puntos, por supuesto, se necesitaría por lo menos 1 hora por cada uno. Así que voy a dar un pequeño resumen, pero por supuesto existe mucha bibliografía al respecto. Pueden tomar sus notas o podemos hacer otra sesión dándole un poco más de enfoque a esto. Pero esto es bien importante porque de esto va a depender las estrategias que como empresa, como consultor o como cualquier tipo de estratega dentro de una compañía, deben utilizar y deben considerar al momento de establecer una planificación en cuanto a economía circular en la cadena de suministro. Primero, la simplificación. La simplificación, bueno, la definición está súper directa, pero cuando hablamos de la cadena de suministro, hace un enfoque realmente importante en lo que es el Bill of Material, o el BOM, o la lista de materiales. La cadena de suministro sostenible busca la disminución de números de materiales para generar el mismo producto. Si disminuimos el número de materiales, por supuesto, el tema logístico va a mejorar y reducimos el riesgo de cualquier tipo de problemas de abastecimiento, problema logístico, problema de transporte. El segundo es la estandarización. La estandarización tiene que ver con cómo hacemos para que un producto o un material aplique para las diferentes marcas o diferentes unidades de venta. Y es allí donde incorporamos el concepto modular en el diseño de producto. Em, claro, yendo más a fondo, o si quisiéramos ir más a fondo en lo que es el concepto modular, tendríamos que eh, dedicarle su tiempo debido, pero entiendo de que en sesiones anteriores ya ha habido una persona que da más conceptos sobre lo que es el diseño de producto y por supuesto incluye el concepto modular. Em, el tercero es la seguridad. La seguridad en este caso o en este contexto tiene que ver como cómo asegurar el abastecimiento de la materia prima y tomar en cuenta cuáles, por ejemplo, cuáles son las medidas que yo voy a tomar al momento de establecer mi estrategia. ¿Qué tiene más riesgo? Un producto que ya lo tienes en tus manos porque es reciclado, en cuanto, por supuesto, en cuanto a abastecimiento, o un producto que viene de miles de kilómetros de un país que no sabes cuál es el contexto geopolítico. Por supuesto, el material que tienes en la mano y que ya tienes allí, pero solo falta que lo utilices. Por supuesto, los materiales reciclados no está 100% libre de riesgo de abastecimiento, pero por supuesto reduce el riesgo relacionado a importación por problemas globales, problemas geopolíticos del país de donde se extraen, etcétera. La siguiente característica es que busca disminuir la escala y la propagación. Esto simplemente es cómo mejorar la resiliencia y el riesgo de los inventarios a través de considerar em, proveedores locales y que no estén tan lejos de tus operaciones. Por supuesto, también hacer estrategias en cuanto a componentes sustitutos. El siguiente enfoque es, o el siguiente característica es un enfoque compartido, que de hecho esta es una de las características que más me gustan de la cadena de suministro sostenible, porque muchas empresas cuando van a implementar algo,
quieren realizar la inversión por ellos mismos, pero se olvidan de que quizás exista alguna otra empresa, no necesariamente un competidor, pero que puede ser un aliado y que juntos puedan disminuir el costo de la inversión y ayudarse mutuamente. Y es por eso que el suministro sostenible busca que compartas no solamente infraestructura, también busques maneras de compartir equipos y generar flujos simbióticos en tu cadena, que ya vamos a ver qué son los flujos simbióticos. En cuanto a los servicios, la economía circular busca que la forma en que tú generes tu producto más bien esté tendiendo a ser un servicio que un producto que solamente va a ser usado por un solo consumidor, sino que busca que ese mismo producto sea utilizado por diferentes consumidores y por lo tanto les das un sentido más de producto a servicio. Em, el siguiente es sobre la administración de productos, que es simplemente saber toda la información. ¿Quién es tu proveedor? ¿Cómo hacen las materias primas? ¿Qué tipo de compromiso social tienen? ¿Cuál es el impacto medioambiental de sus productos o de sus subproductos que para ti serían, o su materia prima que para ti serían los productos a transformar? Para esto tenemos una herramienta que se llama el LCA, Life Cycle Assessment, o el análisis del ciclo de vida del producto. Y finalmente tenemos lo que es el flujo de valor. El flujo de valor simplemente es una estrategia que debes establecer para poder identificar cuáles son tus subproductos o los byproducts o los coproductos que quizás no tengan valor para ti o para tu proceso, pero sí puedan tener algún tipo de valor para algún tipo de otro tipo de industria o quizás para un producto alternativo dentro de tus operaciones. ¿Ya? Entonces, estas 8 características son las em, 8 principales acciones o estrategias que tienes que tomar en cuenta al momento de generar una cadena de suministro de manera sostenible. Entonces, ¿cómo llevamos esos 8 puntos o cómo lo traducimos en la implementación de una cadena de suministro para la economía circular? No debemos considerar que esto es algo o que vamos a crear de la nada. La cadena de suministro para la economía circular simplemente lo que va a hacer es tomar algunos recursos que ya existen y transformarlo tomando en cuenta esos 8 puntos que vimos anteriormente. Por supuesto, enmarcado en lo que es cualquier tipo de cadena de suministro. En cualquier cadena de suministro, sea cual sea, nosotros necesitamos hacer una estrategia en cuanto a 2 puntos. La primera es cómo la vas a planificar y la segunda es cómo la vas a operar. Entonces, a continuación, vamos a ver esos 2 puntos. El primer punto, la planificación. Actualmente, y para las personas que están bien relacionadas con el tema logístico, existen software, existen programas y herramientas que ayudan a las empresas a hacer su planificación, que es, por ejemplo, me imagino que han escuchado el ERP, que significa por sus siglas en inglés Enterprise Resources Planning. Ese, ese software lo que hace es integrar la información de la necesidad de compra de un material, la producción, la distribución, el manejo de inventarios y la parte financiera. Pero este ERP no nació de la nada. Este es la evolución de lo que ya anteriormente se llamó MRP, Material Requirement Planning, que inicialmente las personas que estaban manejando la manufactura dijeron necesitamos un sistema para manejar los materiales. Pero resulta que después se dieron cuenta de que solamente manejar el requerimiento de materiales no es suficiente para una gestión exitosa. Entonces, ese MRP evolucionó hasta el MRP2, que significa Manufacturing Resource Planning. Ya tenía una visión mucho más amplia de que no solamente necesito gestionar el material, sino todo lo que signifique la manufactura. Pero después se dieron cuenta, la manufactura no puede ir sola.
Entonces ahí se generó el ERP, que es el Enterprise Resource Planning, como mencioné anteriormente, donde integra casi toda la cadena de valor. Entonces ya estamos en un punto en donde el ERP ya no es suficiente. Y así como micro o evolucionó del MRP1 al MRP2 y al ERP, ya estamos en un punto en que necesitamos evolucionar porque nos damos cuenta que necesitamos más información. Y ahí es cuando viene el nuevo término o el nuevo sistema que se llama PLM. ¿Qué significa Product Lifecycle Management? Es un sistema, una herramienta, tal como cualquier software, pero que gestiona el ciclo de vida del producto en el proceso de, desde el inicio, la ingeniería, el diseño, la fabricación, pero también involucrando temas como el servicio, la eliminación de los productos fabricados después para el desecho y también, y que es una de las partes más importantes, es que comparte la información con otras partes interesadas fuera del entorno de la compañía. Em, PLM consta de tres elementos básicos, que es personas, que es la colaboración multifuncional, procesos, los flujos de trabajo, y el producto, que es la parte de ingeniería, por supuesto, atada con la tecnología. Entonces, como ven, la parte de planificación para la cadena de suministro en la economía circular no es algo totalmente diferente, simplemente es la evolución de algo que ya existe. Porque ¿cuál es uno de los principios de la economía circular? Es entender la información, de dónde y cuáles son los materiales que estás utilizando. Y para poder tener o hacer una decisión inteligente. Por supuesto, todos esos sistemas están lejos de ser perfectos, pero es un avance y para las personas que piensen que la economía circular es algo que no está tangible ahorita mismo, yo pensaría eso dos veces porque realmente hay cosas que se están haciendo, simplemente falta comunicarlas o falta que se le dé el uso 100%, se le saque provecho a esas herramientas. Y hablando de herramientas, existe una segunda herramienta que se llama, ups, el índice de Higgs, que simplemente es, o bueno, que esto es un índice que crearon específicamente para el mundo de la moda o la ropa. Este índice comprende un conjunto básico de, bueno, tiene 5 herramientas y básicamente lo que hace es evaluar el rendimiento social y medioambiental de la cadena de valor y el impacto medioambiental de los productos en temas como el uso del agua, las emisiones de carbono y las condiciones laborales. Entonces, claro, esta todavía sigue en desarrollo, pero el mensaje acá es que para la parte de planificación, sí contamos con las herramientas, por supuesto, tienen que mejorar y la confiabilidad de la información tiene que mejorar, pero existe, hay que mejorarla. Entonces, esa es la planificación. Ahora, cuando vamos a las operaciones, la cosa se pone un poco más interesante porque tenemos que considerar que en las operaciones logísticas tenemos tres puntos importantes. El primero es aguas arriba, buscar toda la información que, por supuesto, esta etapa está bien ligada con la planificación, donde yo voy a entender cuáles son las materias primas que realmente están alineadas con el tipo de proceso que yo quiero. Si en mi tipo de proceso, mi tipo de producto está enmarcado en la economía circular, por supuesto tengo que establecer cuáles son los requerimientos para mis proveedores. Obviamente, añadiendo lo que es la transparencia y la confiabilidad. En el punto medio es realmente la operación como tal. La economía circular en sus operaciones prefiere las opciones locales a globales. También hace mucho énfasis en lo que son las simbiosis y la simbiosis industrial, en donde, como dijimos anteriormente, dentro de las características, los 8 principios de la cadena de suministro sustentable, es buscar el valor a tus cosas, es buscar em, cuál de
para tus desperdicios probablemente tienen un valor que no podemos desperdiciar. Entonces, ¿cómo lo llevamos a que se aproveche ese valor que está en ese material? Y como un ejemplo de esto, quisiera mostrarle este ciclo. Este ciclo viene de una empresa que se llama The Plant. Ellos están en Chicago. Es una empresa que se creó en el 2011 y tiene una visión de futuro en la que la producción, el consumo y los residuos impulsen, eh, por supuesto, a nivel local la economía, pero también la equidad y oportunidades para los residentes del área. Pueden googlearlo, pueden investigarlo, se llama The Plant, colocan Chicago y van a ver que es un ejemplo de cómo podría ser una simbiosis industrial. Em, Básicamente, ellos tienen una granja de acuaponía que suministra vegetales cultivados sin tierra, hidroponía, em, y y cría de peces utilizando alimento para peces caseros de diferentes fuentes, incluidos granos usados en la cervecería, porque también tienen una cervecería. Em, Otro ejemplo podría ser las moscas negras soldados. Ellas se alimentan de los restos de la cocina y producen larvas que se cosechan y lo utilizan como alimento para peces. A su vez, ellos tienen un bioreactor de algas que utilizan desechos de la granja camaronera, que también tienen una granja camaronera, para producir la espirulina, que es una alga nutritiva de rápido crecimiento para el alimento de los peces. Y a su vez tiene un biodigestor anaeróbico que convierte los residuos de los alimentos en biocombustible. Y si no fuera poco, ellos también tienen un fermentador de kombucha que utiliza el oxígeno producido por las plantas en el sistema de hidroponía y produce el dióxido de carbono para las plantas. Y así todo este ciclo de todos los procesos, ellos básicamente entendieron que todo material tiene un valor. El asunto es identificarlo y saber cómo utilizar el valor de esas cosas y generar la simbiosis. Esta simbiosis no necesariamente tiene que ocurrir dentro de tu organización o de tu empresa. Puede ocurrir una simbiosis externa en donde con otros tipos de empresas de diferentes campos pueden hacer este mismo tipo de ciclo y la otra empresa puede aprovechar tus recursos y esa otra empresa puede aprovechar los tuyos también. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que se llama una simbiosis industrial. Y posteriormente tenemos lo que es aguas abajo, que es la temida logística inversa. ¿Y por qué es temida? Porque es muchas veces el punto de inflexión en la cual muchas empresas em, hacen un paso a un lado sobre este tema en la economía circular, porque tiene cierta complejidad. Por supuesto, y otra vez, para ahondar en esto necesitamos al menos unas varias sesiones, pero me gustaría destacar algo de la logística inversa. Para una empresa, establecer una estrategia de implementación de la economía circular aguas abajo, llámese logística inversa, necesitamos tomar en cuenta dos temas. El primer tema es el rediseño del servicio de soporte. ¿Por qué? Porque tenemos que vincularlo a cómo hacer que el valor de las cosas que estamos transportando desde el usuario final hasta nuestra propiedad, que no pierdan el valor. Ese es el primer challenge, ese es el primer desafío en la logística inversa. ¿Qué vamos a hacer para que en los flujos de circularidad el valor de los materiales se mantenga? Ese es el primer desafío.
El segundo es cómo se va a manejar las fluctuaciones de volúmenes, porque si bien estamos hablando de que se desechan los productos luego de su uso intencionado, ¿cómo somos capaces de generar una estrategia tal que seamos capaces de recuperar todos esos materiales y que lleguen, por supuesto, en su totalidad a nuestra propiedad? Entonces, esos son los dos desafíos que nosotros debemos abordar si queremos tener éxito en la logística inversa. Este es un diagrama de un ejemplo de cómo generar la logística inversa, porque la logística inversa no es una sola. La logística inversa es el compendio de diferentes tipos de flujos que debemos considerar. Y existen otros modelos, pero este es el que más me gusta. Este lo realiza o es una propuesta por Regina Frey, es una persona que se dedica en sus investigaciones a lo que es economía circular, específicamente logística inversa. Y ella dice que, por supuesto, nosotros empezamos con el producto. ¿Qué pasa con el producto? Es retornado o recuperado de los puntos de acopio. Por supuesto, vamos a tener eh, el, que esos materiales lo va a obtener la empresa o la compañía original que creó ese producto por primera vez, o también puede haber otro tipo de empresas que tomen esos materiales como materia prima. En la logística inversa también tenemos que considerar que necesitamos un punto de inspección o un paso adicional en donde es la inspección, donde vamos a categorizar a los productos de acuerdo al estado. Puede ser simplemente una pequeña limpieza, un retoque, no muy compleja. Puede ser que requiera una reparación. Puede ser que tenga las posibilidades de que se pueda revender como de segunda mano. Puede ser que se tenga que reciclar o simplemente no hay nada que hacer. Entonces, como ven en el diagrama, en la parte inferior existe o tenemos una especie de triángulo en donde nos indica que a medida en que más procesos son necesarios para procesar ese producto que fue recuperado o retornado, entonces el valor de recuperación del producto, por supuesto, va a disminuir. Y cada uno de los procesos va a generar un tipo de producto. Si necesito solamente una limpieza o simplemente un pequeño retoque, entonces vamos a tener un precio que voy a poder ganarle el 100% o puedo venderlo en un precio muy cercano al de un producto nuevo. Si necesito una reparación, bueno, por supuesto, el precio va a disminuir un poco. Si lo necesito vender como de segunda mano, un precio menor y así. Entonces, cuando hablamos de logística inversa, eh, tenemos que empezar en todos esos pasos. Las empresas normalmente quieren abordar todos estos pasos de una sola vez, pero la recomendación siempre es enfocarse en, por supuesto, hacer estudios de cuál es el volumen de retorno, cuál es la estrategia para evitar que el producto pierda valor durante este transporte y cuáles son las actividades que yo voy a necesitar para hacer ese procesamiento. Entonces, por supuesto, no empezar desde un, eh, queriendo implementar la logística inversa en un 100%, sino establecer cuáles de las etapas voy a abordar primero. Entonces, ¿esto está ocurriendo? Sí, sí está ocurriendo y tenemos ejemplos en los cuales podemos ver reflejados estos procesos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por supuesto, eh, sus procesos pueden mejorar, pero quiero hacer la salvedad de que son, primero, empresas súper grandes, masivas, lo cual es un reto súper mayor porque para empresas locales quizás sea un poco más fácil manejarlo, pero quise traer ejemplo de
empresas que realmente son grandes para que vean que sí se puede implementar. Vamos a empezar con el Home Depot. Es un retailer que es masivo, sobre todo en Norteamérica. Al menos en México tiene alrededor de 120 tiendas, en Canadá no tengo idea, en Estados Unidos quizás más. Y estos señores reciclan al año hasta 15 millones de toneladas de pallets de madera y en el 2019 reciclaron más de, bueno, alrededor de 7 millones de kilos de desechos plásticos. Por supuesto, y tenemos que reforzar. La idea es reutilizar o reducir, no llegar hacia el reciclaje, pero igual es el sistema logístico detrás de esto es realmente impresionante. Ellos, por supuesto, para lograrlo, involucraron puntos de venta, centro de distribución, logística inversa, estrategia de logística inversa, eh, tuvieron que poner en contacto con fabricantes, incluso clientes, y todo el material lo consolidaron en el centro de logística inversa, así le llamaron. em, en donde lo transformaron en otros productos o lo reutilizaron dependiendo de la calidad de los productos y evitaron que toda esa cantidad fuera llevada a los rellenos sanitarios. La segunda o el segundo ejemplo es FEMSA, eh, que tienen un modelo o siguen un modelo que se llama la última milla. En este proceso se realiza una recolección de productos dañados o caducos que se transporta desde los puntos de consumo hacia los centros de distribución y con ello ellos consiguieron la reducción del porcentaje de mermas y lograron en su logística, un punto bien importante es que consiguieron preservar el valor del producto. El tercer ejemplo que quisiera comentarles es el de Airbus. Airbus es una empresa que hace aviones y ellos están generando o creando o basado en el modelo de Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna. Em, bueno, rápidamente para dar un pequeño contexto de qué es este modelo. Este modelo es eh, una estrategia que se enfoca en que el diseño y la producción de cualquier producto sea de manera tal de que al final de su vida pueda ser utilizado verdaderamente en el reciclado. Entonces, ellos básicamente lo que hacen es emular el ciclo de la naturaleza en donde el producto devuelto pueda ser utilizado de manera segura, puede ser en forma de alimento o nutriente, y tiene que ser completamente seguro, no tóxico y biodegradable. Entonces, en el contexto, por supuesto que esto hay que llevarlo a los diferentes contextos. Para Airbus, este modelo les, eh, les ayudó a entender que nada se puede desperdiciar. Entonces, hasta ahora ellos llevan que el 90% del avión puede ser desarmado, reciclado de manera segura y además durante ese ejercicio no solamente aprovecharon las partes del avión, sino que ellos también retroalimentan a la parte de ingeniería para repensar y rediseñar los aviones de manera de que más eficiente, de manera más eficiente y que al final de su vida útil puedan recuperar las partes y llegar al 100% y que nada se vaya a los rellenos sanitarios. Entonces, otra vez, este es un buen ejemplo de cosas que se están haciendo y que a diferencia de lo que el colectivo piensa de que es más complicado realizarlo, mientras más grande la empresa es más complicado, mientras más pequeña la empresa quizás es menos complicado, correcto, pero tenemos ejemplos de grandes empresas que ya se están sumando a lo que es la logística inversa. Entonces, em, habíamos hablado de que los sistemas para o la economía circular busca también aprovechar, por supuesto, tiene que haber una parte de rediseño y de pensar diferente y de diferentes iteraciones en donde podamos mejorar y entender cómo emular a la naturaleza de una mejor manera en cuanto a su proceso de recuperación. Pero ciertamente, como habíamos hablado en la parte de planificación, existen sistemas que no necesitan que mueran, sino que necesitan simplemente evolucionar para las nuevas necesidades que tenemos para la economía circular.
Entonces, de igual manera, la forma de medir nuestro desempeño tiene que cambiar, quizás no de una forma radical en cuanto a generar un nuevo em, KPI o índice, pero que los índices que estamos usando ahorita realmente nos traduzcan cuál es nuestro desempeño de implementación de la economía circular o nuestro desempeño en la cadena de valor, en nuestros puntos de fabricación. Entonces, la medida de desempeño también necesita evolucionar. Entonces, ¿cómo medir la circularidad en la cadena de valor, en la cadena de suministro? Entonces, normalmente la cadena de suministro se mide con un indicador. O sea, existen diferentes indicadores, pero uno de ellos es el ROCE, que es por las siglas en inglés, Return on Capital Employed, que es el rendimiento del capital invertido, eso que yo invierto esta plata, cuánto después de todo mi proceso, cuándo me retorna esa inversión. Em, pero ¿qué pasa? Cuando implementamos o cuando le metemos los conceptos de economía circular, sabemos que el capital o el dinero invertido es un punto súper importante. Por supuesto, necesitamos mantener esa medición, pero no podemos dejar de pensar que existen otras variables que también tenemos que considerar. Entonces, este indicador ROCE ahora está evolucionando y ahora se va a llamar RORE, Return on Resources Employed, que ese es el retorno de los recursos empleados. Entonces, esa palabra es súper importante porque no solamente vamos a medir el capital, sino que también vamos a medir todo tipo de recursos que hemos empleado durante la fabricación de nuestro producto, incluyendo la logística aguas arriba y aguas abajo. Entonces, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque necesitamos medir todos otros tipos de costos de compra, en donde no solamente los costos de compra de la materia prima, sino también los costos de vida, costos de inversión durante la vida completa del producto o el servicio, los cuales tienen ciertos costos escondidos, por ejemplo, ciertas operaciones que no vemos en nuestros proveedores, mantenimientos, exposición de la cadena de suministro a la volatilidad de los precios, costos relacionados a daños reputacionales, costos medioambientales, incertidumbres en los márgenes de ganancia y la disposición. Entonces, con nuevos indicadores, sí vamos a saber cuándo y cómo estamos invirtiendo o implementando nuestra cadena de suministro considerando la economía circular. Entonces, barreras y oportunidades. En cuanto a barreras, la primera, y esta es tomada de un resumen que se hizo en, en Polonia, que ellos están implementando la economía circular de una manera un poco más masiva a nivel país. Entonces ellos hicieron un reporte y ellos básicamente vieron cuáles eran las barreras. Por supuesto, hay muchas más que ellas, pero identifiqué las que ciertamente pueden aplicar a cualquier país de Latinoamérica o inclusive cualquier país que esté en proceso de implementar la economía circular. Lo primero que ellos vieron fue una baja conciencia de los participantes en el mercado. Ciertamente, y es por eso que este tipo de eventos es súper importante, porque a pesar de que ya la tendencia nos está diciendo que la gente se está involucrando más en la economía circular y ha escuchado un poco más, todavía podemos decir que la gente digamos, las masas no entienden o no tienen el conocimiento de la economía circular, los beneficios y lo que necesitan para su implementación. El segundo es el conocimiento, que por supuesto está bien atado a la primera, pero este segundo ítem me gustaría más reflejarlo hacia el consumidor. Estamos viendo que el consumidor o los hábitos del consumidor están cambiando, ciertamente.
Sin embargo, la forma y la velocidad en la que va cambiando todavía no es proporcional a lo que deberíamos tener. Por ejemplo, una persona que compra, por ejemplo, ropa de manera masiva en estas aplicaciones eh, de ropa que vienen de China, por ejemplo, muy probablemente no lo hacen no compran o hacen consumo de este tipo de artículos de una manera consciente, sabiendo las implicancias en de manera, en la sostenibilidad, en las emisiones, la confiabilidad de los proveedores, etcétera. No lo saben. Entonces, es un tema de conocimiento, porque estoy 100% segura de que si los conocieran, por lo menos pensarían 2 veces antes de hacer ese tipo de consumo. La tercera barrera es en cuanto a la inversión a largo plazo. Sí, es a largo plazo, pudiera ser que sí, pero la buena noticia es que existe un reporte y claro, pueden existir diferentes reportes, pero uno que me llamó la atención fue de esta entidad bancaria que se llama Morgan Stanley. Ellos son de Estados Unidos. Ellos lanzaron o publicaron un resumen de cómo fueron las inversiones el año pasado. Y una cosa que llamó bastante la atención, o les llamó también la atención mucho a ellos, es que sus inversionistas ahora están prefiriendo hacer sus inversiones para personas, compañías o entes que tengan una estrategia de sostenibilidad. Entonces, claro, puede ser que yo necesite una inversión a largo plazo, pero la buena noticia es que si yo voy a pedir o buscar un inversor, tengo más chance de que me prefieran a mí por tener una estrategia medioambiental o una estrategia de sostenibilidad, a diferencia de otra empresa u otra compañía u otro ente que no lo tenga. Y por supuesto que yo creo que sería uno de los puntos más importantes, que serían las condiciones legales. Las condiciones legales que tienen mucho que ver con el contexto político en el cual cada uno de los países se encuentren o estén inmersos. Ahora, cuando hablamos de oportunidades, por supuesto tenemos que ver que existen muchos programas o muchos países están apoyando y estimulando la actividad de las empresas emergentes en el campo de la economía circular. No solamente lo limitaré a la economía circular, sino en la sostenibilidad en general. Existen programas o existen países en donde generan programas de promoción y recompensa soluciones nuevas innovadoras. Esto quiere decir que hay países donde generan programas, bueno, no solamente países como, digamos, el gobierno, existen también empresas privadas que están estableciendo programas o, digamos, pasantías o formas de inversión a personas que tengan una buena idea en cuanto a la sostenibilidad y ellos le dan el apoyo no solamente de económico, sino de lanzamiento, consultorías, etcétera. Em, y por supuesto también existe como oportunidad de que se está generando más y más la creación y desarrollo de empresas que operen con servicios como para motivar que cambien su mindset en cuanto a no generar producto o generar el producto, pero con vistas a cambiar hacia un modelo de servicios. Y finalmente, que quiero resaltar esto, que son las simulaciones, que es súper importante y que creo o estoy segura que va a impactar o impacta o ayuda a manejar las barreras, por lo menos la primera y la segunda, que son las simulaciones. Para cualquier persona, para cualquier gerente o cualquier persona de una empresa que tenga el poder de decisión, necesitamos venderle la economía circular como cuáles son los beneficios a corto plazo. Y sin una simulación es difícil venderlo. Entonces, ahora
tenemos, o muchas empresas consultoras tienen la posibilidad de hacer simulaciones y simplemente decir, mira, tu proceso es así, te cuesta tanto, pero si incorporamos esto, por supuesto, en una línea de tiempo, este va a ser tu beneficio. Y no solamente beneficio económico, sino también que disminuiría la incertidumbre de los costos relacionados, como habíamos hablado anteriormente, a los costos relacionados a daños reputacionales, costos medioambientales o incertidumbre de márgenes de ganancias y cómo manejar los desechos. Entonces, al ver todo ese escenario de una manera más palpable, es mucho más fácil vender a las grandes empresas o a cualquier persona de que haga una decisión en una empresa sobre por qué y cuáles serían los beneficios para la incorporación de la economía circular. Em, Así, llegamos al final de esta presentación. Me gustaría así, como último comentario, decirles que las Naciones Unidas, ellos hicieron una publicación que se llama eh, Muy lento, muy despacio. Esta es una publicación que se lanzó hace poco, en los últimos meses, y habla de que si bien estamos haciendo buenas iniciativas, el paso que vamos no es suficiente para el daño que hemos realizado. Esta publicación fue más que todo relacionada con los cambios climáticos, pero obviamente todo tiene que ver sobre todo con la mitigación y la disminución de las emisiones. Pero eso es lo que llamo a la reflexión de que, claro, perfecto, estamos haciendo, pero necesitamos acelerarlo porque al paso que vamos, no vamos a poder compensar ese compromiso de disminuir las acciones, disminuir el aumento de los grados centígrados que tenemos que disminuir en cuanto al compromiso que hicimos con las Naciones Unidas y al, bueno, y en todos estas plataformas que tenemos para que todos los países se comprometan a hacer una buena iniciativa. Andrea, me pregunta en el chat que puedes compartir dónde se puede compartir dónde se puede conseguir la publicación de las Naciones Unidas, por supuesto. Sí, al final, quédate, bueno, puedo colocar el link en el chat, pero igual puedes googlear más que todo lo vas a encontrar directamente en inglés, puedes colocar eh, ¿cómo se llama? Too slow, too little, too slow. Ese es el nombre de la publicación, pero igual puedo encontrarla y te la puedo mandar. Súper interesante. Y por supuesto ahí también menciona cuáles son las propuestas que ellos proponen, valga la redundancia, para cada país. Súper interesantes porque ellos dicen, bueno, en Norteamérica, ¿en qué nos debemos enfocar? Suramérica, ¿en qué nos debemos enfocar? Y así una larga, larga lista, pero en concreto, lo que como última reflexión es eso, este tipo de eventos son súper importantes porque la forma en que nosotros aceleremos la velocidad en la cual estamos implementando todas estas iniciativas es a través de tipo de eventos en donde podamos aprender y compartir todas estas experiencias y diferentes puntos de vista de diferentes países, diferentes regulaciones, etcétera. Andrea dice acá también en los comentarios, dice, en términos de simulación, ¿qué ejemplos concretos puede haber en Latinoamérica solo para empresas o productos también servicios? Ok, eh, voy a tratar de ser como que lo más concreta posible, pero no quiero que sea una respuesta tan larga, pero primero, la simulación, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son, existen modelos de simulaciones, que también te lo puedo compartir por el chat, que en donde vemos se llama el Atlas, en donde podemos cambiar
los diferentes tipos de consecuencias medioambientales o de cambio climático según la zona y de hecho hasta concretamente el país y ver cómo de aquí a 5 años, 10 años o 20 años, 50 años, se va a comportar ese, ese, ese índice que seleccionaste, que puede ser temperatura, puede ser riesgo de lluvias excesivas, puede haber nevadas. Entonces, en función a esa predicción, los consultores toman eso como materia prima, por supuesto también con literatura, experiencia, em, y realizan lo que se llama el risk assessment, el análisis de riesgo, y generan acciones en cuanto a eso. Entonces, sí, existen, te lo puedo pasar por el chat, pero existen modelos que ayudan a predecir cuál va a ser el escenario de aquí a ciertos años en cuanto a medio ambiente y no solamente medio ambiente, también el desarrollo social de una comunidad según las proyecciones y en cuanto a eso, hacer planes de acción a futuro. Eh, ah, creo, Ana Paula, creo que eso sería. No sé si Sí, tienes alguna otra pregunta. sí, Cheryl. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Ha sido realmente súper interesante. Mucho que comentar sobre el tema de la logística inversa y justamente sobre eso hay una pregunta. Nos dice, habiendo dicho que es más fácil implementar un sistema de logística inversa durante el diseño de producto, ¿qué consejo darías a empresas ya establecidas sobre cómo incorporar la logística inversa en su estrategia de cadena de suministro de aguas abajo? Perfecto. Sí, es así. Y para esto me gustaría responder con un ejemplo, o empezar a estructurar esta respuesta con un ejemplo. Eh, Me imagino que muchos de ustedes conocen o saben que hay una empresa gigantesca de zapatos que hacen zapatos con plástico que recuperan del mar. Y eso está buenísimo porque finalmente esa materia prima que están utilizando para realizar el zapato no lo están extrayendo de o se está evitando la extracción de nuevos materiales. Sin embargo, después del uso de ese par de zapatos, muy probablemente ese par de zapatos va a terminar eh, en los vertederos. Entonces, es cierto, muchas veces las empresas que están metidas en la sostenibilidad, ellos empiezan considerando lo que es aguas arriba, es decir, materiales, garantizo los proveedores o busco una manera sustituta o medioambientalmente más amigable para generar mi proceso o para generar mi producto final. Pero muchas veces esas empresas olvidan la parte de qué pasa después del uso intencionado o de la vida útil de ese producto. Entonces, primeramente, sí, la pregunta tiene, eh, o sea, toda la razón. Es mucho más fácil generar la estrategia antes de o durante la generación o la ingeniería del producto. Pero ¿qué pasa si es una empresa que ya está establecida y necesite o quiera empezar a implementar la cadena de suministro o la logística aguas abajo? Entonces me gustaría ir atrás un segundo en mi presentación. Quizás sea más fácil explicarla con este diagrama. Como les comentaba anteriormente, em, no esperar hasta o pretender que van a generar la logística inversa todo este diagrama de la noche a la mañana. La recomendación o lo que hemos visto que funciona es primero testear cuál es el porcentaje
de productos que puedes recuperar que puedan mantener el valor, porque mientras más pierda el valor, aquí como lo ven en la diapositiva, mientras el valor lo vaya perdiendo, menos es el precio al que yo puedo venderlo. Y por lo tanto tendría que hacer mis cuentas de si es rentable o no es rentable. Entonces, lo primero es eso, es investigar cómo pueden hacer que el manejo durante la logística inversa em, puedas garantizar que el valor del producto no se pierda. Y la segunda recomendación es trata primero de buscar alguna etapa en específico, no tratar de implementar, por ejemplo, estos 5 procesos al mismo tiempo. Quizás enfócate en uno o dos y conforme vayas puliendo la estrategia, puedes ir realizando los siguientes. Pero sí, esa es la recomendación y que es rentable, sí es rentable siempre y cuando se haga una buena estrategia en cuanto a esos dos eh, puntos que comenté durante la presentación. La primera era mantener el valor y el segundo, cómo garantizar las fluctuaciones de inventario. Si tienes esas dos cosas resueltas, va a ser mucho más fácil implementar la logística inversa. Listo, gracias Cheryl por tu respuesta. Tenemos otra pregunta que nos hace Diana. Dice, ¿los modelos implementados suenan a inversiones grandes de la empresa o de los proveedores? Ambos. Consideremos que las empresas grandes, o sea, empresa grande, me imagino que se refiere al que procesa el producto final. Si estoy entendiendo bien la interpretación de la pregunta, aquí lo estoy viendo por el chat. Inversiones grandes. Los modelos implementados suenan a inversiones grandes de las empresas o los proveedores. Ok, sí, sí. Cuando hablas de las empresas, de la empresa que genera el producto final, pero también de los proveedores. Es para ambos, porque puede ser que yo sea un proveedor, pero ese es mi producto final y por lo tanto tengo que generar toda la estrategia de economía circular como proveedor. Y las empresas grandes también, porque necesitan que los proveedores les generen la información y la capacidad suficiente para generar la economía circular. Entonces, los modelos que se han implementado eh, es para ambos, para tanto las empresas como proveedores, porque finalmente los proveedores también son empresas. Y sí, no sé si estoy interpretando bien la pregunta, Diana. Sí, yo creo que sí, creo que está súper clara la respuesta, mi querida Cheryl. No tenemos más preguntas por el chat. Yo creo que con eso damos esta sesión por terminada. Cheryl, te agradezco mucho por aceptar esta invitación y ser parte de la red internacional para fortalecer la economía circular, ¿no? Esta red tiene como objetivo pues compartir experiencias a nivel mundial. Muchas gracias por tu participación, por tu aporte. Aquí Muchas estamos gracias a ustedes. viendo el chat que dice muchas gracias. Y sí, justamente esta sesión quedará grabada y la podrán ver en las redes sociales de EPROP o de Fortalece Consultants Inc. Muchas gracias. Que tengan todos una buena noche y muchas gracias a todos por asistir.